Luis Chamizo, su recepción universal. Perdonen mi voz, pero es que en Guadalcanal la lluvia generó este resultado. Estoy en mi cama articulada intentando ser un hombre, porque ahora soy un meteorito, haciendo ejercicios. En mi móvil encuentro: cacho tierra que tienes entrañas y modelas la entraña del pueblo. Anda. De la Morgaña, de Extremadura, el poema de Extremadura, de Luis Chamizo. Panteísmo, cacho tierra que tienes entrañas y eres tan fuerte que moldeas la entraña del pueblo. Recuerdo mis años revolucionarios, donde en un magnetófono, en los años 64, oíamos los triunfos del Olimpia, de París, Ruedo Ibérico, Andorra. Y recuerdo aquello en Valencia: de la terra venim, a la terra anirem. No sigo porque con la voz y siempre sacando un cinquillo aprobado en solfeo. Chamizo, el antifranquismo, el Olimpia, panteísmo. Me encuentro ya más tarde a la portuguesa Florela Espanca, charneca en flor, charneca, brezo, lentisco en flor, y charneca, esa flor, esa planta, ese arbusto, está en Chamizo. Chamizo 1921, Florela Espanca, la primera mujer revolucionaria de Portugal, defensora de los derechos de la mujer, divorciada 3 veces, añorando la muerte de su hermano aviador. En 1931, murió en 1930, se suicidó, y un autor italiano, conociendo la cultura de Portugal, editó el libro Charneca en flor. Y Charneca en flor
uno de sus versos: Eus suo uma charneca dure en flor. Yo soy una charneca, un brezo rudo en flor. Cuidado. Panteísmo. El panteísmo, porque de la tierra venimos y a la tierra iremos. La nacencia, panteísmo. Pedí a Pedro y organizadores, el concejal de Cultura, que el escenario estuviera adornado, sobre todo con una charneca, que no sé si la encuentro aquí, pero da igual. Una jara, si tocamos la jara, eso es una jara, tócala y a ver cómo te fijas, es jara, ¿no? Sí, ¿no? Se nota. Lástima que no veamos la flor de la jara. Estamos en otoño. Todo lo que era la mina del Tinajero, charnecas y jara y otros, consiguió Chamizo transformarlo en tierra labrantía, la viña del Tinajero. Y he pedido que hubiera una rama de olivo y un pámpano. ¿Están? Pues si no están, están, ¿no? Pues bien, el pámpano, aquella jara que seguro que Joaquín, el padre de Luis Chamizo, hizo transformar en tierra labrantía, generó puestos de trabajo con la aceituna. Ahora estamos ya enseguida, ¿no? Con la campaña. Y ya hemos pasado el vino. Y como era muy listo, al mismo tiempo vendo conos con el fruto del vino. El trabajo en Luis Chamizo, el esfuerzo, la ética, la manera de ver el mundo de otra forma. Y como le he dicho a Maribel, que solamente hablaría de esto, pues creo que me estoy cortando, me he pasado de 2 minutos, ¿verdad? Entonces Maribel le pedí que en vez de dar una charla yo aquí hablando, que me hiciera unas preguntas. He tenido tiempo de poner en internet, si cogéis el móvil, si sois tan amable, buscáis dialectus, nominativo, dialectus.es/Guarena, porque la N no existe en internet, Guarena, pues podéis ver lo que ha preparado Maribel. Y la primera pregunta que le contesté. Pero yo quiero que haya un poco de ambiente. Y ya agradeciéndole a Maribel y a todos los que han hecho que Chamizo sea Luis Chamizo, poeta universal extremeño. En categoría de libros de poetas extremeños en todo el mundo, Gabriel y Galán se lleva la pauta. Y luego llega Luis Chamizo, enviado. Y luego Manuel Pacheco. Resulta que cuando yo llegué a Extremadura, Gabriel y Galán en casa de todas las casas que yo visité de Extremadura. Luis Chamizo, otro elemento. Y Manuel Pacheco, controvertido en el 6 y 7, y la gente más conservadora. Ese poeta Manuel Pacheco es malo, en poco religioso. Joder, la religión en Gabriel y Galán, en Luis Chamizo y en Manuel Pacheco. Da para una tesis doctoral de una universidad laica y de muchas universidades gregorianas, de la Santa Croce y demás. Dios en la poesía de los sin Dios. Dios, una palabra que parece que está prohibida. Pues no. Dios es Dios. Y a mí tuve un profesor, sobrino, primo hermano de Ramón Sender, en mis años de bachillerato. Me alumbró con
un gran filósofo, Xavier Zubiri. Xavier Zubiri, que cuando daba clases a partir del veintitantos en la Universidad Complutense no lo entendía ni Dios, discípulo de Heidegger, empezó a hablar de filosofía. Un gran maestro de la Edad de Plata, esa que luego muchos progres de cafetería nos mal han interpretado. Porque yo soy de una generación del 80, del 70, yo llegué a Madrid en el año 69 a hacer la mili, me hice entre Comenar Viejo y el Cuartel y Memorial número 1, los dos cursos de magisterio del Plan 67 y primero de filosofía, gracias al Ejército Español, que me dio un pase de estudios de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y aproveché bien, o sea, aprobé los dos cursos de comunes y 27 asignaturas del Plan 67, el primer plan de renovación de Villar para sí, creo que fue el que anterior a la ley famosa de Villar para sí, y en aquel cuartel, con un capitán liberal, me concedieron un pase de estudios. Salía y en la calle Benito Gutiérrez me cambiaba o a veces iba a clase con el traje de soldado. Y el profesor de griego me decía: viudas camarasa, estrateuin. Usted que está haciendo el ejército, estrateuin en griego, Lazo de la Vega. Bien, en esa coyuntura, en el Colegio Revolucionario San Juan Evangelista, me echaron por ser de letras. Creo que no tenía expediente porque no me quitaron la beca. Y me recogió la Santa Iglesia Católica en el Pío XII, por recomendación de un obispo, que no cualquiera podía encontrar plaza. Y ahí, en ese colegio, viví con Cuadernos para el Diálogo. En el San Juan Evangelista viví con toda la anarquía, con todos los comunistas, con todos arte y ensayo, con la canción popular, el pop. Me enseñaron en la facultad una metodología buena procedente de la escuela republicana, con Zamora Vicente y Rafael Lapesa. Pero tuvimos que aguantar a los pseudocomunistas del Hormigón, del Puerto Las. Y esos solamente decir, este es antifranquista, este no sé qué. Y están ahí, pero se olvidaban. Y entonces, con la mala suerte de Balbuena Prat, que tampoco puso a Luis Chamizo en el año 38, y no cuento más ya porque tengo que dejar hablar a Maribel, y en ese ambiente llego yo a Extremadura y me encuentro con dos Extremaduras: la Extremadura del pueblo, que habla de Chamizo, y unos profesores que venían de Salamanca, y como venían de Salamanca le decían a los alumnos de Educación General Básica, ¿no? La que habéis traducido, la de Villar para sí, y en la universidad un catedrático eminente: lea usted este poema, y le decía a la alumna: por favor, esas eses, levántelas. Y con ese autoritarismo normativista que han tenido un montón de profesores de literatura, hoy en departamentos de literatura han decidido algunos democráticamente que Chamizo no tiene ningún valor. Entonces, los que habéis tenido la suerte de tener profesores liberales y os han enseñado a Chamizo, tenéis allí ya parte de la polémica de Luis Chamizo. Y, en fin, quería, para situar esto, podemos hablar de mucho, y por tanto ya, Maribel, te doy la palabra y me callo. No sé si Pedro quería hacer yo. A ver, yo la palabra simplemente para empezar diciendo que es un honor, es un disfrute hablar con Camarasa, porque aprendes muchísimo. Cada cosa que te dice es un nuevo aprendizaje, una nueva visión de Chamizo, de Extremadura, de nuestra tierra. Él quería plantear esto no como una conferencia, sino también como un coloquio, que en el momento en el que esté comentando algo y os interese, pues podéis levantar la mano y también preguntar o hacer vuestras aportaciones, porque de esta forma también se enriquece, ¿no?
el diálogo y el debate siempre es lo que enriquece. Y directamente, se trata de hablar del Miajón de los Castúos, de lo que supuso esa publicación, ese libro de Luis Chamizo, de cómo refleja una sociedad, un momento histórico y cultural en torno a 1921, cómo también vemos en el libro parte de nuestra herencia, de las entrañas del pueblo, de sus emociones, y cómo Luis Chamizo utiliza en ese libro un instrumento único y vivo, que es la palabra hablada. Entonces quería empezar por ahí, ¿no? ¿Qué supone, qué cree que significa en aquel momento y qué significa hoy día el hecho de plasmar el modo de hablar de una zona tan concreta como es Guareña y su entorno, de llevarlo a un libro y que eso supone que lo acerca tanto al pueblo, que el pueblo lo hace suyo, pero al mismo tiempo provoca una reacción también muy importante entre los intelectuales. Entonces quería empezar por ahí, que me parece muy interesante, ¿no? Que siempre está, pues eso, Luis Chamizo lo relaciona rápidamente con Guareña, con la forma de hablar de una época concreta y de un territorio concreto. Y lo que te digo, ¿no? Lo acerca al pueblo y al mismo tiempo provoca una reacción en los intelectuales, a favor y en contra. Hazme la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Bueno, pues, ¿qué significa en aquel momento y qué significa hoy en día ese planteamiento? Pues supone una revolución. Porque en aquel momento la literatura, después de Marinetti, después del Picasso de esos años 10, 15, en plena Primera Guerra Mundial, la Grande Guerra, dicen los portugueses, porque fallecieron soldados y soldados portugueses en cantidad, y España se quedó tan tranquila y los capitalistas se enriquecieron, pero le llegó la posguerra, 1918, y con la gripe COVID de 1918 se nos fue, según he oído, Joaquín, el tinajero. Y esas mascarillas que hemos visto de 1918, después de la Segunda Guerra Mundial. El habla, la lengua. 1917, los zares son derrocados. Lenin al poder. ¿Y qué había en España en 1917? Pues bastante hambre. Y 18, la guerra de los yunteros. Y Chamizo veía que su padre prosperaba, pero que había gente que pasaba hambre, el pueblo. Y había un loco en Salorino, un tal Antonio Elviro, Verdaguer, que había coqueteado con Felipe Trigo con el socialismo individualista. Era revolucionario y primero empieza atacando a los políticos, pero luego se hace regionalista, convencido, partidario de defender a el pueblo extremeño, yuntero y todos aquellos que estaban subyugados por el asentismo, porque el Salorino, después de esa amortización del Mendizábal, hectáreas, 40.000 hectáreas, no sé cuánto, eran de un señorito de Madrid, absentista y que no daba trabajos. Luego estaba en el Arroyo de la Luz Juan Luis Cordero, regionalista. Luego un católico que crea o fomenta la Caja de Ahorros de Cáceres, el Monte de Piedad. Eso, el Monte de Piedad. Iban a empeñar los usureros. ¿Qué dice el verso de Besar la Tierra? ¿Os acordáis alguno de los que habéis representado? ¿Me ayudáis? No te cases, no quiero esas cosas de casa del usurero. ¿Nadie se acuerda del verso? Pues ahí está. No quiero, yo quiero gente honrada, no gente que ha ganado esto en cuatro majaderías, ¿no? Y explotaciones. Y entonces, ahí, el Estatuto de Cataluña, los anarquistas iniciales, anarquismo en Extremadura, que se crea a partir de 1910-1915. Un gran anarquista,
José Sosa Hormigo de Barcarrota, que mañana iré a inaugurar, iré a hablar. Mi mujer va de madrina a inaugurar la nueva biblioteca, pero siendo él concejal de Cultura, revolucionario de la cáscara amarga primero, perdón este léxico, pero yo soy así, y luego socialista convencido, llega a ser correligionario de Margarita Nelken, con los sucesos de Castiblanco y todo esto, ¿no? Pues en el año 32 solicita al ministro de Instrucción, que era de su cuerda, que se cree la biblioteca de Barcarrota. No sé si se creó, pero al menos lo solicitó el ministro del 32, después de las elecciones del 31. Y en ese ambiente, después de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra Chamizo con que ¿cómo puedo yo triunfar? Empieza a escribir al estilo de Rubén Darío, igual que escribió al estilo de Rubén Darío Forbera Espanca, igual que escribió al estilo de Rubén Darío Emilio Carrere, gran amigo de Chamizo, y tantos otros. Pero el Chamizo de 1921 es el Chamizo de la marcha triunfal, es el Rubén Darío de la marcha triunfal. No. Primer error de Balbuena Prat, literatura regionalista. Y para decir la literatura regionalista del 98, la que produce Pi Margall, las reivindicaciones catalanas de finales del siglo XIX, cuando matan y asesinan a Prim, ahí es donde surge el otro 98 de Gabriel y Galán, ese regionalismo que tenía un antecedente en la Fernán Caballero de Sevilla, con alguna palabra andaluza, y luego con el gran Pereda. Pero eso es en 1880. Pero estamos ya en el 98. Y el 98, el otro 98 son dos. Un socialista, Vicente Medina, que luego emigra a Buenos Aires, y Gabriel y Galán, que triunfa con la poesía El Trabajo en Buenos Aires. Un ambiente que la noñez posmoderna del siglo XX-XXI desconoce. ¿Desconoce? ¿Por qué? Porque hemos tenido unos maestros, grandes maestros, que nos han engañado. Yo a mi maestro me enseñó a amar al pueblo, pero no tenía ni idea de lo que era la revista de Extremadura, porque había un corte generacional. Y la primera persona que llegó a Extremadura y descubrió la revista de Extremadura en la hemeroteca de la Biblioteca de Cáceres fui yo. Luego han venido los progres de cafetería hablando de la revista de Extremadura y tal, pero el primero que lo descubrió fui yo con el habla extremeña en torno a 1900, donde me veo con tal Izquierdo hace un comentario al poema Varón, me hieren las hembras, que son los hombres que son medio hembra. Y yo entonces dije, ¿qué pasa aquí? Publio Hurtado, una maravilla, genera la revista de Extremadura, luego otros en Badajoz, el archivo extremeño, y ya la cultura tan importante de López Prudencio, de Enrique Segura Otaño, en pintura Juez, los Covarsí, el propio Eugenio Hermoso. No hay mucha connotación entre la pintura de Eugenio Hermoso y el Najón de los Castugos. Pues claro que la hay, pero hemos tenido unos maestros que nos han engañado. Yo voy a pedir que me devuelvan el dinero de la matrícula. A mí me han adoctrinado, no me han enseñado. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, porque tuve al bar que no hablaba más, anda. Lo siento, que la bibliotecaria le va a ver Carlos, parece que mucho. Mañana estoy contigo, ahora estoy aquí. Mal. ¿Lo tienes visto? No. Alvar a mí me engañó con una visión de una dialectología. Lengua, dialecto, hablas regionales. Con que yo me escribí, digo, señores, está un poco chocho. Tenía 60 años. Y yo me puse a Alvar. De hecho, me suspendió temporalmente porque no le había hecho el trabajo
que él quería, en el fondo, porque me decía Alonso Zamora Vicente. Me suspendió temporalmente. Le fui a decir que era un injusto y creo que fui el primer estudiante que reclamó y me aprobó. Y me dijo, no cuente nunca que le he aprobado. Ahora que está muerto lo puedo contar. Y le había pedido una beca para ir al curso de doctorado de Málaga y me dio media beca. Y yo era más pobre que Misericordia. Y en cambio a otros enchufados les dio 6.000 pesetas, a mí 3.000. Yo la necesitaba para comer, a quien se la dio no. Bien, Manuel Alvar me ha dado una literatura sesgada de lo dialectal. Lázaro Carreter, ¡pum!, con el dardo en el culo, ha generado, perdón, el dardo en la palabra, pero yo le he llamado siempre el dardo en el culo. Y ha habido alumnos míos que han puesto el dardo en el culo, el dardo en la palabra, como libro de texto para enseñar a escribir bien. Cuando lo que hacía Lázaro Carreter, te cogía el diccionario histórico y te montaba esta palabra, no se dice, esta sí de... Vamos, eso lo hace un niño de teta. Pero él ganaba en informaciones un dinero. A mí me engañó Lázaro Carreter. No me engañó Joaquín de Trabasado, que era un facha total, pero al menos me contó cómo eran los chanquetes de Málaga. Luego he sabido que era el Lope de Vega y tal. No me engañó Rafael Lapesa, que me enseñó lo que era la lengua española y la historia de la lengua española. Porque en la guerra civil, Tomás Navarro Tomás, comunista, su maestro, le obligó a hacer un libro para que los soldados republicanos aprendieran lengua española. No me engañó Rafael Lapesa. No me engañó Alonso Zamora Vicente, republicano, que le tocó la guerra en Huesca y en Igualada y en Barcelona, y es donde empezó a amar el catalán. Y luego se tuvo que ir por el Pirineo, y gracias a que vendió un regalo de comunión de oro y pudo llegar a París, y luego de París vino a España y se acogió a depurado y casi me lo matan en el campo de concentración de Sevilla. Y luego cuando llegó a Mérida, curiosamente le salvó una persona de Mérida, que su primo era ferroviario, la importancia de tal. Entonces, no me engañó. No me engañó González Martel, que estaba explicando literatura dialectal. Pero mientras tanto, en aquel momento, el ambiente era de engaño. Veía Hormigón, historia de literatura, sociología, Lukács, auténtica caca, pero lo hacían tragar. Puerto por lo mismo. Entonces, esa generación y algunos discípulos de esa generación de las cátedras, que yo llamo las cátedras porque eran niños en la guerra, 14 años, en el 40 bachillerato, y cuidado, en el 49 todos catedráticos con 25 años. Jóvenes, que bien les pasó los muertos de la República y los exiliados. Estupendamente, una generación que nos han engañado. Y igual que digo en filología, pasemos en otras materias, lo mismo. La Escuela de Santiago Ramón y Cajal quedó diezmada. Y así hemos estado. Esto que digo, no lo habrán oído a nadie, pero como yo he vivido en mis carnes esa historia, y he tenido siempre amigos republicanos convencidos y amigos también en el otro bando, y he oído muchas historias, a mí no me engaña nadie. Por eso he usado y he creado el método de la memoria inteligente cajaliana. Y con ese método es como he llegado a Chamizó. Yo hubiera podido hacer una obra erudita cuando estaba la famosa aquí. Aquí hubiera podido hacer un lenguaje de las semillas, de la no sé qué. Y entonces dije, quiero que cualquiera que lea mis escritos lo conozca. Me empapé de buena bibliografía, de buena investigación, y ha salido este libro, que ahora, modestia aparte, es uno de los mejores libros. Digo modestia aparte porque un Boy Scout llegó a un pueblo del Pirineo Aragonés, el Pirineo catalán, de 50 habitantes, y les recibió un hombre joven y le dijo a los Boy Scouts, modestia aparte, yo soy el hijo del alcalde. Ya saben ustedes el sentido de locura.
Y luego pues ya hemos visto. La lengua. Pues claro, con estas circunstancias no había más que el estudio del habla de Cespedosa de Tormes, de un tal Sevilla. Nada más. El habla lingüístico no se había hecho. Y Chamizo tiene los perendengues extremeños de coger y ser un dialectólogo y decir, voy a triunfar con el habla de mi pueblo, de Guareña. Crítica de los que no saben. Se inventó un dialecto. Bueno, hemos estado viendo que el porrillo, el aguadú, todo esto. ¿Y qué hizo? Trascender la geografía y la cultura del pueblo a categoría de universal. Creo que con esto está muy respondida la pregunta. Podríamos hablar mucho más de lo que han dicho los estudiosos, que si hablan el regional. Claro, yo en la introducción al diccionario extremeño le dije, si el andaluz es un dialecto, el extremeño también es un dialecto. Eso me costó persecución científica, pero la razón eran mis razones, no el copieteo que había hecho Manuel Alvar de un diccionario brasileño. Y qué bien queda, lengua, dialecto y hablas regionales. ¿Por qué el andaluz es un dialecto y el murciano y el extremeño no es un dialecto? Simplemente es una habla regional. Pues simplemente porque tenían peores trenes. ¿Han cogido el humor? De todas formas, siempre dices que el debate es muy importante, que haya personas que opinen que sí hay un dialecto extremeño y otras personas que opinen que no lo hay. Eso da para hablar y que la gente lo piense, porque todavía sigue ahí la duda. ¿Realmente el dialecto no es dialecto? ¿Son hablas extremeñas? No se puede hablar de un dialecto extremeño porque no tiene nada que ver la forma de hablar con el sur que con el norte. Por ahí sigue yendo todavía el debate. Porque hay gente que no ha viajado a Extremadura, como cuando yo llegué a Extremadura. El primer libro que me dieron a leer, La tierra donde nacían los dioses. Y yo cogí mi 850 y me recorrí todas las comarcas de Extremadura. Y descubrí la Fala, que nadie sabía nada. Me llamaron, que pensaban que había allí un resto de judeo español. Extremadura ha estado incomunicada. Es lo mismo que hoy. No hay diálogo, no hay comprensión. Los catalanes se entienden de un lado y otro. Aquí no hay criterio, hay mucha mediocridad. Ha habido una minoría intelectual, pero ahí, no unida al pueblo. Y entonces, si aquí empezamos solamente y necesitamos decir que yo, para que saque la cátedra, tengo que decir lo mismo que dice Manuel Alvar, eso no es ciencia. Y eso lo he vivido yo en mis propias carnes. Cuando yo saqué el diccionario extremeño, Gregorio Salvador Caja, recientemente fallecido, que me quería con locura en una oposición, yo llevé el borrador del diccionario extremeño. No veas lo que se armó. Que no se podía decir diccionario extremeño. A los 4 meses, el hijo de Alvar, ya fallecido, Manuel Alvar López, sacó un artículo, que pueden ver, diccionario y vocabulario, diciendo que una habla popular no puede tener diccionario. Señores, diccionario, colección de ediciones, vocabulario, colección de vocablos. Pero vamos, es que eran más papitas que el Papa, españolistas a ultranza, siguiendo la escuela de Américo Castro, que era un españolista que se enfrentó lógicamente con José Luis Borges. O sea, ese es el concepto. Ahora, ¿hay un extremeño unificado? Pues no, lo que se están inventando es extremeño de la U y de la I. Pues no, están haciendo, pero pueden transformar eso en lengua literaria. Y señores, lo que hizo Luis Chamizo es el habla de Guareña, y lo digo claramente, elevarlo a la categoría de lengua literaria. Porque yo ahora mismo estoy, y seguiré estando, porque hoy ya me he animado, he hablado con el cura, con el diácono, me he animado, traduciendo el Evangelio según San Mateo a mi lengua materna, el ribagozano. Cuando llegué a la Concepción de José y María, tuve un problema porque en las distintas Biblias, el concepto de conocer, que sabéis eso como
tener acto sexual con alguien en la Biblia, pues ya tenía un problema, porque unas veces veía yo que San José era el padre y otras veces no, y me quedé ahí, y lo tengo en mi ordenador y publicado en el foro de mi pueblo, y no seguí, en homenaje a Pasolini y al poema que Manuel Pacheco escribió sobre el Evangelio según San Mateo. Un ateo que lee la Biblia. Yo en este sentido no creo que sea ateo, pero puedo leer con ojos científicos la Biblia. Y entonces, esta polémica tonta, cateta, como ¿cuántos ángeles caben en la punta de una aguja? ¿Nos han enseñado esa filosofía? ¿O sois de la nueva escuela? ¿Nadie os ha dado ejemplo? ¿Nadie habéis oído este ejemplo? Pues eso era la filosofía tonta medieval. ¿Cuántos ángeles caben en la punta de una aguja? Lamento ser tan viejo, he tenido unos profesores tan viejos que me enseñaban cosas. Entonces, dialecto, lengua. Extremadura, pues está muy claro, la Fala, 3 pueblos que tienen ahí un habla especial. El norte de Cáceres, que tiene un algo que ya se ha perdido, y Badajoz, que tiene otro. Pero no hay andaluces que vinieron de Andalucía hacia aquí, al revés, porque vamos, ya podían generar andaluces porque vinieron aquí. No hay historia. Sí que vinieron portugueses, sí que vinieron leoneses, castellanos, pero lo que se hace aquí en el siglo XIV, XV, cuando se crea la lengua, es una lengua que luego desaparece, porque les obligan a todos, solamente hablan el campesino, la clase baja, y luego los de Madrid, los que van a Madrid, terratenientes, pues todos la lengua. Y claro, hasta que en el siglo XVIII, XIX se empieza a poner algún extremeñismo, pues ya está. O sea, que ahí, que estudien, que analicen y que vean. Ahora, una lengua unificada del extremeño es imposible, pero yo ya en 94, muy cabreado, escribí en el periódico Hoy, en el homenaje precisamente en 94, Luis Chamizo y la lengua por bandera, y está aquí. Y podríamos hacer un seminario solamente con lo que expresé yo aquí, porque ya me tenían tan enfadados. Luis Chamizo y la lengua por bandera. Y si leemos esto, es totalmente ya el ABC de hoy. Escasos autores tienen la suerte de romper la barrera del círculo íntimo de su entorno local y conseguir ser leídos en otros ámbitos que los estrictamente domésticos. Luis Chamizo es uno de ellos. Y al mismo tiempo se muestra poeta con una voluntad de estilo manifiesta. Nace en 1894 y muere en 1945. Una vida de 51 años y una vocación de ser hombre de su siglo, como Borges y Miguel Hernández. Lee a Gabriel y Galán en su juventud, pero no quiere ser un mero seguidor, sino que pretende erigirse en un triunfador, en uno de los primeros en cualquier actividad. Confiesa a su esposa Virtudes, en carta fechada en 1933, que no he nacido para figurar en segundo plano. Ciertamente, el lugar de Chamizo en la literatura regionalista hispánica es el de estar situado en primera fila. Ha seguido en valor literario y contenido producción de los escritores del otro 98, Vicente Medina y José María Gabriel y Galán. La lengua es siempre un factor revolucionario. Agilidad, vida, renovación, revolución. He aprendido yo moviendo una bicicleta en un parque público, porque yo me tengo que renovar para poder andar. Yo no puedo andar, me puedo estar de pie, pero no soy capaz de andar, y lo conseguiré gracias a la fisioterapeuta Silvia de Moreno. La lengua es siempre un factor revolucionario. Y Chamizo escogió una variedad de lengua, una modalidad lingüística para hacer su propia revolución intelectual. Ensambló el sentido telúrico de una tierra marginada, avasallada y olvidada a un dialecto local con el que consiguió que sus personajes, sus castúos, ostentaran la categoría de arquetipos. El poeta griego Homero, con uno de los variados dialectos de la época,
elevó al rango de lengua el instrumento con que está escrita la Ilíada. Luis Chamizo, con el habla regional de Guariña, ha impreso una de las páginas más selectas de la literatura popular en lengua española y se ha convertido en la mejor voz del terruño, en frases de Alonso Zamora Vicente, y lo ha realizado con voluntad de estilo, sabiendo qué se traía entre manos, con la técnica de su tiempo, con el empleo del verso modernista, como tempranamente advirtieron los críticos Francisco Valdés y Enrique Díez Canedo. Y todavía sigue el prólogo. Esto parece un manifiesto. Cuando me releo ahora aquí, es que vamos, yo no quiero seguir con el meeting, porque soy científico, pero esto da para un seminario. Antonio, mira, has comentado antes el regionalismo, has mencionado personajes como Antonio Elviro, Verdeguer, Juan Luis Cordero, León Leal. Este último, que es el que crea la Caja de Ahorros Monte de Piedras en Cáceres, dice que el regionalismo no comienza en la política, sino que antes hay que sentirlo. El regionalismo está en el sentimiento religioso, en el literario, en el artístico, en el social, en el económico, y aquí es donde entra Chamizo, siendo la voz del terruño, que has dicho antes, en palabras de Zamora Vicente. Su aportación de Chamizo a ese sentimiento de pertenencia a la tierra, desde la creación literaria, no sé si se ha valorado lo suficiente. ¿Qué ha pasado con ese sentimiento regionalista? Que en un momento fue muy fuerte, Chamizo estaba ahí, lo plasma, pero Chamizo después tampoco se ha seguido leyendo, ha estado un tiempo olvidado. ¿Qué ha pasado con eso? Pues que nació en Extremadura. Si Chamizo hubiera sido catalán, estaría tan venerado como Joan Maragall, salvando las distancias de época. En Extremadura, ¿a quién aprecian? ¿A Carolina Coronado o Sabadell? Nadie. ¿Qué hay en el currículum extremeño de cultura extremeña? Nada. En mi facultad yo luché para que hubiera una asignatura de catalán. Mis compañeros dijeron, ¿cómo? Digo, sí, igual que hay portugués, que hay catalán, estamos en filología hispánica. Mis compañeros de literatura, ni literatura extremeña. El primer libro que se publicó de manual, literatura en Extremadura. Me voy a Argentina, literatura argentina, literatura colombiana, literatura tal. Aquí hemos sido más españolistas que el Papa. Todos hemos ido a encontrarnos en la Gran Vía de Madrid. Hemos sido sucedáneos de Madrid, del sucursalismo, como lo seguimos siendo ahora mismo. Aquí no se hace nada si Madrid no dice que se puede hacer. Aquí no hay tren porque Madrid no ha querido. Me da igual de un lado que de otro. Y esto es lo que ha tenido Extremadura. Muy pocos valedores, pero claro, Francisco Valdés, Enrique Díez Canedo, aquellos intelectuales eran una minoría, pero claro, luego ya, si quieres saber algo, vete a Salamanca, ¿no? Pero también el pueblo decía, con salmántica no andad, con natura no andad, salmántica no presta. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta. Pero que hacían los burgueses de Extremadura, que mi niño se haga abogado para llevar bien la finca. Es tierra de caciques y tierra de servidumbre, porque también el pueblo extremeño tiene mucha culpa, porque ha sido un pueblo paciente, subyugado. Yo lo veo en cualquier sitio. Yo soy un revolucionario criticón. Y la gente, ay, yo no sé. Oye, el gimnasio es una bellísima persona. Yo no sé. Me publicaron el libro, pero yo no sé. Tú lo que no sabes es comprometerte. Con eso, ¿cómo va a mejorar Extremadura? Yo he escrito un escrito al alcalde diciéndole que la viabilidad de dependencia en Mérida es nula. No me ha contestado, pero yo sé que la ha leído, porque conozco a la concejala que lo lee todo. Ya habrá una respuesta, no os preocupéis. Pero eso es lo que hay. O sea, estamos aquí de televisión, de cosas muy bonitas, y luego estamos siempre discutiendo sobre el sexo de los ángeles. Dialecto, lengua. Déjate de terminologías. A mí me gusta el vino, no la etiqueta que tiene el vino.
y no quiero citar etiquetas fantasmas, unos vinos. Bebo poco, pero soy un cigarrillo. Con ese valor tan local del viajón, que hace que se convierta en una obra universal, porque el valor que destaca aquí al final es el valor de todo el mundo, ¿no? Quería que me hablases de ese llamamiento a la justicia social que hace el viajón. Pues mira, le he puesto... En cada poema, poema lo expresa de una manera, con puerta. Bueno, no por ir por todo, pero por ejemplo empezamos con puerta, ¿no? Que reclama la atención de toda la gente que viene de fuera, que pasa, que no nos atiende, que no nos hace caso, y nosotros estamos reclamando un lugar, ¿no? O sea, empezamos con puerta y seguimos por todo el resto, ¿no? El consejo del tío Perico. Se ve la diferencia, la casta de los pobres, de los ricos, que es donde dice la frase que hiede a sangre corrompida, los que no se ocupan de la tierra. Habla también de la Pachamama, la tierra, que es la hembra que mantiene muchos hijos. Habla del amor, o sea, tiene ahí un importante llamamiento a la justicia social. Cada poema es totalmente diferente, pero cada uno lo va reflejando en todos los aspectos. Es importante eso, no sé si eso todavía se ve. Es fundamental. En la iglesia, al diácono Palacios, le he puesto unos deberes. ¿Dónde ha estudiado usted? En Salamanca. Patrística. Digo, pues hágame el favor, en menos de 3 años, de publicar en la revista de teología de aquí de Badajoz un artículo en que me compare el manifiesto comunista de 1850 y tal, ¿no? De Marx y Engels. La Rerum Novarum de los oficios, se titula la encíclica, de León XIII, 1881, y el Viejón de los Castúos, de 1921. Y hágame el favor de estudiar el Dios de Luis Chamizo y la justicia social. ¿Qué sabe usted de la justicia social católica y tal? Dice, no mucho, poco. Digo, pues estudie, que la iglesia tiene que estudiar todo esto. Que a mí, Melquiades Andrés Álvarez, un amigo mío, fue profesor de la Universidad de Extremadura, le dije, oye, ¿no crees que tú como cura que has sido y gran investigador de los místicos, la Rerum Novarum sobre los oficios tiene mucho que ver como contestación al manifiesto comunista? Dice, pues claro, frente al marxismo, que niega la religión, que niega la familia, que niega tal, está el tema de las luchas sociales. La clase de lucha social, no la lucha social, la lucha de clases, ¿no? Ahora, en la relectura que me ha hecho hacer Ignacio Gómez Albán, concejal de Cultura de Guadalcanal, y luego tú, Maribel Lozano Capote, con ese programa que parece el Parto de los Montes, pues hemos hecho un ambiente de, como dice el WhatsApp, comparte. Y mi lema, quien comparte se enriquece. Yo esta noche, entre las 2 y las 4, he escrito el guión de la conferencia de mañana de Barcarrota y la he puesto en la red. Digo, ¿qué? ¿Me la quedo yo para mí? Pues ya está en la red. Comparto. Si me equivoco, rectifico. Como es un paper, pues plantamos. Y aquí he de decir que ese concepto de valor social, justicia social, ha sido fruto de un WhatsApp. Un WhatsApp en que yo había recibido noticias de que Chamizo, que no era tan bueno, que no era tal eso. Y entonces hablé con Mariú, le comuniqué, digo, mira que hay gente, no solamente los estos, sino ya esta gente que no tiene activista, que no tiene formación de nada, hablan y hablan y hablan. Y mira por dónde, que la colaboración con Mariú en Nápoles busca y se encuentra a Luis Chamizo relacionado con Diego en un sótano. Allende murió, pero el tigre no murió. Consiguió escapar de Chile y se asentó en Suecia. En 1980
de 1973. Por cierto, estaba yo en el Colegio Pío XII de Madrid y conmigo había un chileno muy amable, muy amable. El día que derrocaron a Pinochet, estábamos con la bandeja para ir a comer. Ah, sí, porque tal, muy bien, muy bien. Resulta que aquel chileno era un espía infiltrado de Pinochet en el Colegio Mayor Pío XII de Madrid, con unas historias que luego se emparejó con una gallega y luego no sé qué pidieron un documento y resulta que estaba casado con 3 hijos. De película. Bien, ese Salvador Allende, que todos lamentamos la muerte en aquel momento, pues aquel chileno un poco tibio quería hacer ver que pobre Salvador, pero... Y luego ya cuando nos enteramos de esa aventura personal, ese Adolfo Silva el Tigre, en Suecia, en 1980, tenía un deseo: rodar una película en homenaje a Salvador Allende. Guión: La nacencia de Luis Chamizo. Y al final, en el script, pone homenaje. Después de la nacencia, tenemos el padre, la madre y el niño que besa la tierra. Y el final, que me hizo gozar, Mariú, Jacobiti, Chamizo, realizado en Granada con cámara González, en homenaje a Salvador Allende, defensor de los derechos humanos del niño, de los derechos humanos de la mujer, madre, y los derechos humanos del obrero chilenos. Claro, esto ya es una lectura objetiva de una obra. No es eso, ay, es que Chamizo le gustaba el vino, es que Chamizo, no sé, eso dime si quieres, eso no va a ningún lado. Lo que va es la obra. Y entonces ahí la justicia social, en interpretación del Tigre, de Adolfo Silva, creo que ya te responde. Ahora te podría yo meter un rollo de la Iglesia de la Rama. Hay que ver, y él lo dice claramente, hay que imponer la justicia social, dice en Mis polichinelas, de los mandamientos humanos y divinos, diciendo, si se cumplen los 10 mandamientos que son humanos y divinos, porque al fin y al cabo la Biblia, los 10 mandamientos, es la manera de comportarse los pueblos durante muchos siglos. Como yo ahora decía que cuando yo era joven no había más pecado que el 6º, pero ahora todos los pecadores son del 7º. No hurtarás, ¿no? Todos son hurtadores. Es que te hurta el kiosquero, te hurta todo el mundo. Somos todos hurtadores. Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Y estamos en una sociedad sin ética, sin futuro ideológico, sin futuro ético, de comportamiento. Hoy he dicho, ¿qué tal tienes tú los alumnos? Me quedan unos años para jubilarme. Digo, pues mira, la última generación que me habéis mandado a la universidad han sido una generación. La culpa los padres. Dicen, no los padres, la sociedad, el sistema. Digo, no, la culpa los abuelos que engendraron a los padres. O sea, la falta de educación. Yo he leído un libro de urbanidad, saber ser, saber estar. Ahora hay juventud fabulosa, pero hay una juventud mal educada, pero hay gente de 40 años mal educada y hay viejos mal educados. No hay educación, no hay ética en este país. ¿Y qué es justicia social que da Chamizo? ¿Por qué tenemos tanto valor a lo que dice Chamizo? Porque es un mito, porque es un manual de ética. Uno podrá creer en Dios o no creer en Dios, pero yo puedo leer a Chamizo, al Dios de Chamizo. Además, dentro de las religiones está el ateísmo, que es una de las religiones. ¿Estás de acuerdo, no?
es una postura. Y entonces, claro, han cambiado tantas cosas que yo me maravillo que vosotros, con Pesar la Tierra, hayáis hecho que yo haya releído a Chamizo. Yo he entendido La Viña del Tinajero gracias a los actores de La Voz de la Tierra. ¿Por qué? Y además leo, yo aquí tengo anotado y empecé a leer, digo, caramba, pero es que esto lees lo que sea y dices, los grillos y las ranas cantaban a lo lejos y cantaban también los colorines sobre las jaras y los brezos, y roando las sierras llegaba al torrondón de los cencerros. Esto es un verso de la categoría de Antonio Machado. ¿Pero por qué un verso de Antonio Machado en plan karma decimos que es muy bueno y esto no es bueno? Los grillos y las ranas cantaban a lo lejos. Es musicalidad pura. Estoy oyendo el canto de las ranas. Estoy viendo a un cineasta que está grabando la escena. Y cantaban también los colorines. Anda, los colorines, qué bonitos son en mi infancia. Sobre las jaras y los brezos. Aquí tenéis la jara y la charneca. Y roando de las sierras, llegaba el torrondón de los cencerros. Si esto, yo le pedí a Esteban Sánchez que me hiciera en el 94 una pieza musical sobre el Viejón de los Castúos. Me dijo que sí, pero a los pocos años falleció. Y que Manuel Pacheco le entregara yo este libro de 1991 y en el 94, el 12 de diciembre, me regala el poema para nombrar a Luis Chamizo. Estos sí que son intelectuales. Lo que no son intelectuales es lo que dicen, Luis Chamizo, un poeta de segunda fila, regionalista, que escribía con unos palabras que pagué. Porque falta perspectiva. Y si yo he llegado a esa perspectiva es porque he tenido un gran maestro que era Alonso Zamora Vicente. Y me enseñó a decir, cualquier cosa se puede ver desde distintas perspectivas. Había terminado yo mi tesis doctoral, lo estaba investigando. Mire que hay otra persona que está haciendo no sé qué, él habla también del mismo pueblo. Y me dije, que la haga. Sobre un mismo pueblo se pueden hacer muchas tesis doctorales. Y claro, me animó. Pero tan pronto se enteró el otro chaval, que era de mi generación, anda, él ya empezó a hacer encuestas. Pero claro, las encuestas que yo hice 2 años antes, que yo no sabía casi ni palabras de mi pueblo, siendo de mi pueblo, pero empecé a encuestar a todas las clases sociales y yo he aprendido el dialecto de mi pueblo investigando a la gente de mi pueblo. Yo no sabía nada del herrero, del panadero, de nada. Un léxico pobre. Yo sabía lo que sabía mi padre analfabeto y poco más del lenguaje. Yo sabía lo que era la llagor, sabía lo que se decía en casa. El michó, el torrodá, todo eso lo sabía. Pero ya el picaperdimus, no sé qué, ya era. Entonces, yo he encontrado un inédito de Chamizo y también se encontrarán más. Pero si lo has encontrado, públicalo completo para que sepamos cómo es ese inédito. Pues el que os he puesto el otro día de un niño rubio, muy rubio y no sé qué, pues claro, es que te dejas. Ese poema lo publica Chamizo después de tener el famoso accidente de ferrocarril en Madrid, un accidente internacional, de tal forma que de oficio el juez levantó eso y le pagaron de la avería que tuvo una herida en la ingle, que se la operaron según tradición familiar en Sevilla, le pagaron 600 pesetas. Y sabemos que estaba viviendo en aquel momento en una mala pensión de Madrid. Y eso por una vez que se esté digitalizando, tal. Pero es que antes, cuando no estaba este momento, por eso la importancia de digitalizar todo lo de Chamizo, ponerlo al servicio de tal, los documentos como tal, los guardáis en una caja fuerte, pero bien digitalizado, que los pueda leer todo el mundo. Y que todo el mundo pueda tener información. Luego estará el lector inteligente que sabrá entenderlo y el que es un papanatas y dirá una chorrada. Pero hasta de las chorradas se aprende.
Mira, el otro día me mandó Carlos Baena, el año 41 y tal, uno que había luchado con Franco, me cita a Chamizo como elemento, un verso de Chamizo, para ensalzar la figura de Franco. Luego me encuentro que un chileno utiliza la inocencia en favor de tal. Eso quiere decir que tiene lecturas desde muchos sitios. Yo ahora mismo, con ideologías distintas, el mismo poema se puede leer desde ideologías distintas, pero en un trabajo de debate ponemos al de la ultraizquierda, al anarquista, al otro y otro, al pinturero, al grafista, al del medio, al de tal, al católico apostólico y al de la ultra derecha, y ponemos eso en común y decimos, a ver, ¿quién es Luis Chamizo? Y hacemos un debate, porque todo lo demás es sesgo de confirmación. Chamizo es tal, Chamizo es cual. Mira, en eso quería comentar que en la revista Crónica, cuando es entrevistado tras el éxito de Las Brujas, él dice, afirma en ese momento que Ortega y Munilla habla del drama de Extremadura y de la lucha por la conquista de la tierra propia. Y entrecomillado él dice, esta lucha me da motivo para reflejar mi tierra, dice Chamizo. Y en ese momento estaba escribiendo el poema Extremadura, ¿no? La lucha por la conquista de la tierra propia, que cada uno tenga su propia tierra, que tenga su autonomía. Al final parece que quieren marcar a Chamizo, como estás diciendo, dentro de una ideología, pero no puede ser. La obra de Chamizo ya anda su propio camino y cada uno puede utilizarla. ¿Por qué? Porque en aquel momento Pacheco se divulgó como un antifranquista, como Cela, utilizando palabras gruesas.